Buenos días, muchachos. Hoy vamos a ver lo que vamos a ver en la segunda semana de lo que es Introducción a la Sociología. Como primer tema vamos a ver la integración de la sociedad, cómo se integra la sociedad de acuerdo a la sociología. Y vienen varios sociólogos y quiero que ustedes me busquen para que los conceptos y cuántos sociólogos, mínimo quiero que me mencionen 3, que me digan el concepto de sociedad de acuerdo a sociólogos o filósofos, que era para ellos la sociedad. Con eso vamos a empezar. Como segundo tema nos vamos a ir, ¿cuál es la función de la división del trabajo en las sociedades complejas? El tema se oye así como muy difícil, pero no. Nos vamos a ir, como anteriormente les dije, a buscar en un libro o en lo que es internet y vamos a buscar la función de la división del trabajo en sociedades complejas de acuerdo a la sociología. Porque si ustedes nada más ponen ese tema así y no le ponen qué es lo que la sociología piensa de ese tema o qué dice la sociología sobre ese tema, van a sacar un contexto completamente diferente. Entonces quiero, como les dije anteriormente, y no me voy a cansar de repetírselos, muchachos, los temas que ustedes busquen los van a buscar de acuerdo a la materia que estamos viendo, que es la sociología, ¿ok? Entonces, ese es el segundo tema. Vamos a tocar un tema un poquito difícil en esta segunda unidad, que es el suicidio en la sociedad moderna. Como les dije anteriormente, la sociología estudia qué está pasando en la sociedad, qué es lo que pasa con los jóvenes, con los adultos mayores, qué está pasando. Entonces, si la sociología está estudiando qué está pasando en la sociedad, aquí hay un tema muy importante que a la sociología le llama mucho la atención, que es el suicidio. ¿Por qué se da el suicidio en adolescentes, en adultos y en adultos mayores? Porque en esas personas a diferentes edades tienen motivos diferentes para quitarse la vida. Entonces, la sociología, como se encarga de estudiar qué está pasando en la sociedad, le llamó mucho la atención porque el alto índice del suicidio. Sé que es un tema fuerte, pero lo debemos tocar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la edad va cambiando el por qué por qué decide la gente o por qué yo quiero quitarme la vida, así simplemente. Si yo tengo 15 años, 16 años, a lo mejor y les voy a pasar este dato, el suicidio ahorita, la tasa más alta se da en adolescentes. Y eso, si ustedes lo buscan en internet, en libros o lo que está pasando ahorita, te dice que en adolescentes hay un alto índice de suicidios. ¿Por qué? Porque como la sociedad está cambiando, pero a veces las personas mayores no cambian su pensamiento, se quedan con un pensamiento retrógrado con el que los crearon o como quieran o gusten, o porque se quedan con el qué dirá la sociedad. Ahorita tenemos un problema muy grande. La sociología nos hace este paréntesis muy importante, es decir, ¿por qué los adolescentes se están quitando la vida? Porque temen al decir que tienen otras preferencias sexuales. Y ese es un tema que ha despuntado muchísimo, es cómo yo voy a enfrentar a mi familia y decirles que tengo otra preferencia yo sexual. Para ellos es algo bien complejo porque conocen la reacción de su familia. Me van a rechazar, me van a correr de la casa, la sociedad me va a hacer un lado, mis amigos me van a dejar de hablar. Todo esto, muchachos, es algo bien importante para la sociología. Un índice muy alto de suicidios se da en adolescentes de la edad de 14 años a 17 años. Si ustedes lo buscan, les van a decir que la mayor parte, el porcentaje más mayor de suicidios es en adolescentes y las causas son la aceptación de la familia por sus preferencias y sus decisiones. Ahora, también teníamos en un tiempo del año 2000 hacia los 90 un alto índice de personas de entre 50 y 60 años que se quitaban la vida. ¿Por qué? Porque para ellos sus negocios se acababan, quedaban en quiebra, no tenían cómo sostener a la familia
y para ellos era más fácil quitarse la vida y dejaban un seguro de vida y que lo pudieran cobrar. Para ellos era una solución muy grande. El suicidio en personas adultas mayores casi no se da, es muy bajo el índice, pero ustedes van a buscar el suicidio, en qué etapa de la vida se da más, en la adolescencia, en la adultez o en las personas de la tercera edad. Se van a dar cuenta en lo que les estoy diciendo. Es un tema muy delicado que a la sociología le ha llamado mucho la atención, porque generación tras generación ha pasado esto, pero no habíamos hecho un énfasis tan grande como lo que está pasando ahorita. Entonces, si tienen dudas, ya saben qué tienen que hacer. A mí me gustaría que realizaran un trabajo de campo, muchachos. ¿Cómo de campo? En este tema precisamente me gustaría que hicieran un trabajo de campo yendo a la fiscalía y preguntaran cuántos suicidios se registran por mes, por semana, por año y qué edades. Y si se da más en hombres o en mujeres. ¿Por qué? Porque a veces también, aunque estemos trabajando en línea, nos podemos dar ese tiempo de ir a hacer ese trabajo de campo. Y ahí nos enteraríamos de las causas, en qué edades se dan más, en hombres o mujeres. Y también algo bien importante, en qué clase social se da más. Y si ustedes pudieran hacer ese trabajo de campo, pudieran poner ahí que fueron a la fiscalía y que les dieron esos datos, que fueron al CEMEFO y que CEMEFO les dicen, aquí me llegan a la semana o al mes 20 personas que se quitaron la vida, ya sea con un disparo de arma de fuego, que se ahorcaron, que tomaron medicamentos para quitarse la vida. Estaría muy bien y se puede complementar con lo que dice la fiscalía a lo que dice el CEMEFO, muchachos. El hecho que ustedes estén en línea no quiere decir que no hagan trabajo de campo. Hay que recordar que aunque están estudiando en línea, ustedes no van a trabajar en línea, van a trabajar en el campo, muchachos. Entonces, a veces la práctica nos va a ayudar a conocer, a realizar más cosas. Si yo voy a la fiscalía, pues ya me van a ir conociendo. Que yo estudie lo que estudie no importa, pero yo ya tengo una relación, tengo datos reales. No me quedo con lo que dice Internet. ¿Por qué? Porque Internet te va a manejar a nivel nacional o te va a manejar a un solo estado. Si ustedes lo pueden hacer, ¿qué índice de suicidios se da más en Baja California? ¿En qué edades? ¿Y en qué tipo de sociedad? Estaría perfecto. Ok, muchachos, entonces seguimos. Ahora vamos a ver la interpretación de la acción social en el papel de las áreas de la historia. Ese es otro que nosotros lo podemos complementar con el tema anterior. ¿Qué papel toma la sociedad ante este tipo de casos que es como el suicidio, muchachos? Vamos a buscar nosotros en lo que es la sociología cómo la historia ha tomado esto que está pasando, cómo la sociedad, qué hace la sociedad para remediar este tipo de cosas que pasan. El suicidio en adolescentes y en adultos, si en mujeres, si en hombres, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo toma la sociedad y qué prevención está haciendo la sociedad. Porque la sociología, pues al momento de estudiar lo que pasa en la sociedad, pues también pasa los datos para que se haga prevención. Entonces vamos a ver qué es lo que está haciendo la sociedad para que baje este índice de lo que es el suicidio. El otro punto que vamos a ver, el otro tema es el poder y la autoridad, carisma y disciplina. Poder y autoridad. ¿Quién tiene el poder, muchachos, para cambiar esto que está pasando? No de que, ya no te quites la vida, pero ¿quién tiene el poder y la autoridad para poder ordenar que se hagan campañas de prevención? ¿Quién puede hacerlo? ¿Qué persona tiene un carisma? ¿Quiénes son las personas indicadas para hacer esta clase de prevención? En la sociología, al momento de que estudiamos el comportamiento de la sociedad, también tenemos que buscar las personas adecuadas
para que lleven a cabo la prevención, cómo hablar con los adolescentes, cómo hablar con los adultos mayores, cómo hacerlos entender que el suicidio no es una salida a nuestros problemas. Y ustedes se van a preguntar, ¿qué tiene que ver este tema con la sociología? Tiene que ver mucho, porque hay que recordar nuevamente que la sociología estudia el comportamiento de la sociedad, qué está pasando y qué es lo que está despuntando más en la sociedad, qué es lo que más se está dando por los cambios que estamos sufriendo y quién tiene la autoridad y el poder para hacer cambiar eso. Muchos podrán decir, pues desde nuestra casa, nuestros papás y todo, sí, pero a quién le corresponde también hacer campañas de prevención. Entonces, ese es otro de los puntos que vamos a ver en esta segunda unidad. Lo que vamos a hacer con lo que ya tuvimos del suicidio, quién es la autoridad y todo. También me gustaría que ese trabajo lo hicieran en el campo, muchachos. ¿Cómo? Si yo me tomo la tarea de ir a la fiscalía a preguntar, puedo preguntar yo si tienen un departamento que haga ese tipo de prevención y si lo hay. Se llama prevención al delito. Y si puedo entrevistar yo a la psicóloga, a la trabajadora social o a la persona que se encuentre ahí, estaría perfecto porque ustedes igual si la graban, la pueden editar y subírmelo así como tal a la plataforma. ¿Por qué? Porque ya nos estamos metiendo en un tema bien importante que a la sociedad nos interesa mucho, los cambios de sociedad. Entonces, si ya sabemos quién es la autoridad y quién tiene el poder para hacer, también tenemos que buscar dónde se encuentran esas instituciones que hacen esa prevención. Si las hay, cómo se llaman y a dónde los canalizan. Entonces, esto es lo que vamos a ver, muchachos, en la segunda unidad. Si tienen alguna duda, de igual manera, ya saben cómo me pueden contactar, nos podemos conectar y lo podemos platicar. Estoy a sus órdenes, muchachos. Nos vemos la siguiente semana.